Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias a Comisiones Obreras de Cataluña por darme la oportunidad de moderar, lo intentaré, este panel de lujo, ¿no? Bueno, soy Nacho Hernández, estoy en la Comisión de Control del Plan de Empleados de CaixaBank y, bueno, queríamos plantear, cuando estuvimos hablando con Juan y con Paloma de cómo queríamos plantear esto, muchas veces nos encontramos con que la gente que está en mercado habla un idioma totalmente distinto que el resto de los humanos, ¿no? Y entonces, cuando hay que hablar entre nosotros, pues a veces hay problemas de comunicación y queríamos que esto de hoy sirviera un poco como un acicate para que luego los miembros de comisión de control, cuando habléis con vuestras gestoras, pues podáis plantear ciertas preguntas o ciertas cuestiones que han surgido aquí, ¿no? Bueno, voy a presentar primero. Voy a intentar hacerlo fácil, ¿vale? Son directores de inversión todos, o sea que me ahorro el cargo, ¿vale? Y entonces está aquí Antonio Hernández de BBVA, Eduardo Martínez de Aragón, que es de Vidacaixa, Jorge Bentúe de Banc Sabadell y Beatriz Catalán, que antes le he llamado Cristina, de Ibercaja. Y bueno, lo hemos escuchado al principio de todo, ¿no? Está claro que hemos vivido cambios del que todos hemos sido conscientes, cambios en mercados que han repercutido en la vida de todos. Estamos hablando de mayor inflación, estamos hablando de mayores tipos de interés. Y yo creo que es importante que, en cierta forma, las comisiones de control sepan este cambio de escenario en qué les afecta, ¿no? Y yo creo que esa podría ser la nueva pregunta, ¿no? Hemos pasado de una época de tipos prácticamente cero negativos, inflaciones muy bajas, y después del COVID ha surgido esta nueva realidad. ¿Qué podemos esperar? Yo no digo de cara al año que viene, sino en cuanto a comportamiento de activos de ahora en adelante. Antonio, si quieres, empezamos por ti y así hacemos el orden. Muy bien. Primero de todo, buenos días y muchas gracias por otro año más invitarme a estar aquí con todos vosotros. Justamente, yo creo que la palabra clave es esta, cambio. Cambio justamente porque hemos vivido la década anterior, la década de los 2010 a 2019, una década que de forma resumida podríamos decir que ha sido de inflaciones muy controladas, tipos de interés en todos los tramos de las curvas de media también bajos, crecimientos de las economías por encima, crecimientos altos, buenos, que lo que ha provocado es que una serie de activos, por ejemplo, activos de riesgo, fuesen los que tuviesen mejor comportamiento que otro tipo de activos. Y estamos en un momento que ya llevamos este inicio de la década de los 20, ya estamos percibiendo estos cambios, este cambio que se está produciendo. Nuestro escenario macroeconómico dentro de BBVA para los próximos 10 años, es decir, para esta próxima década, esta década de los 20 en la que estamos inmersos, es justamente el contrario que lo que hemos vivido hasta ahora. Es decir, unos crecimientos de las economías por debajo de lo que han sido los crecimientos de la última década, unas inflaciones en términos generales de media que también serán superiores a la que hemos vivido en los últimos 10 años y unos tipos de interés que en todos los tramos de la curva, tanto la intervención como la parte larga de la curva, van a estar por encima de los últimos años. Eso, además, te mete en un riesgo de más inflación de los próximos años respecto a lo que hemos vivido en los anteriores. Y esto, además, con los tipos de interés actuales, te plantea un cambio de entorno. Es decir, ya no necesitamos, o los clientes ya no necesitan incrementar el nivel de riesgo de sus carteras para obtener rentabilidades buenas dentro de sus portfolios. Es decir, en este momento, la construcción de la cartera es mucho más eficiente construirla, por ejemplo, con activos de income, con activos de renta fija, de gobiernos, de crédito, etcétera, etcétera. Es decir, hay rentabilidades muy similares, por supuesto, la renta variable va a dar algo más de rentabilidad que los activos de renta fija, pero sí que es cierto que cuando lo ajustamos, cuando le metemos la otra cara de la moneda, que es la volatilidad que tienen esos activos, es mucho más eficiente construir carteras ahora mismo con activos de renta fija. Esa es una de las propuestas que estamos haciendo ahora. Es decir, la construcción de las carteras es mucho más eficiente, es mucho más óptima y se pueden conseguir rentabilidades sin incrementar de manera sustancial el nivel de riesgo, que es como estamos haciendo en la década anterior. Eduardo, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, pues la verdad es que encantado de estar hoy con vosotros y la verdad es que también tengo que deciros, lo que hemos vivido en los últimos años era un absurdo, de lo más absurdo que se podía imaginar, pero era necesario. O sea, podemos pensar, ¿y por qué teníamos estos tipos tan bajos? Pues porque al final era necesario recordar la crisis financiera y la necesidad de bajar los tipos de interés, que los bancos centrales inyectaran liquidez de la forma que fuera y además luego la pandemia que acentúa todavía esto muchísimo más. Y sabíamos que esto era un absurdo. Hoy no está Fernando, pero Fernando siempre nos decía... Sí, respecto a eso, que estaba en el programa, Fernando ha sufrido un problema personal y no va a poder acudir. Ha pedido que le disculpemos. Yo creo que para la próxima se apunta. Pero bueno, decía esto de Fernando porque recuerdo perfectamente en alguna sesión, pues aquí de hecho, que decías que esto no tiene ningún sentido, ¿no? El tener estos tipos al 0, algo y poco, pues que era un tema ridículo. Y sin embargo seguía ganando dinero en renta fija porque los tipos continuaban bajando. Es decir, se ganaba dinero simplemente porque los tipos bajaban, lo cual pues no tiene ningún sentido. Al final lo lógico sería tener un income, algo de rentabilidad que te permitiera, pues no sé, hacer frente a las inflaciones y tener unos rendimientos más o menos consistentes. Pero era necesario. Siempre se critica mucho y dice, pues menos mal, porque si no, yo no sé lo que hubiera pasado. Pues seguramente pues, estaríamos todos, en fin, no quiero ni pensarlo. Yo creo que es verdad que en este momento los tipos de interés han subido en primer lugar porque hay inflación y, por lo tanto, los bancos centrales que tienen el objetivo claro de reducir la inflación, ese es su objetivo principal, pues hombre, tienen que enfriar la economía y tratar de alguna forma de controlar de la forma que fuera la inflación. Es verdad que al principio esto es duro, pues porque hemos visto cómo los activos de renta fija, y todos tenemos activos de renta fija y lo hemos tenido, pues han tenido pérdidas importantes y esto había que sufrirlo. Pues sí, si lo has tenido con mayor duración, peor, y si lo tenías con unas duraciones más bajas, al menos pues, te vuelves a acomodar a los tipos de interés algo más elevados. En este momento es verdad que la renta fija tiene mucho más valor. Yo creo que descontada la inflación prevista y futura, pues tiene un retorno positivo, cosa que antes no ocurría, y por lo tanto es normal que volvamos a pensar en la renta fija como un activo core necesario para los fondos de pensiones. Dicho esto, yo sigo de todas formas pensando que la diversificación tiene todo el sentido, que al final hay que evitar pensar que lo que no tiene riesgo es la renta fija, y hemos vivido algo excepcional, pero nos hemos dado cuenta que aquellos que pensábamos que teníamos una cartera más conservadora, pues lo hemos pasado mucho peor que aquellos que tenían una cartera más, vamos a llamarla agresiva o más diversificada. Por lo tanto, sí que es verdad, la renta fija tiene sentido, y invertir incluso en bonos a más largo plazo, ya no en los 2 años, 3 años, sino invertir donde debemos invertir, pero yo creo, sinceramente, que tenemos que seguir diversificando las carteras, sobre todo buscando descorrelaciones entre los diferentes tipos de activos. No quiero enrollarme demasiado, pero en una cartera hoy 60-40, más o menos, 60% renta fija diversificada, quizás 30% renta variable y un 10% en activos de mercados privados, pues fácilmente la expectativa de retorno actualmente se sitúa por encima del 6%, cosa que esto no lo veíamos desde hace casi décadas. Por lo tanto, yo creo que tenemos una oportunidad de seguir estando ahí donde estábamos, con muchas más garantías. Lo hemos pasado mal, pero esto ha sido necesario para afrontar periodos de mayor expectativa de retorno y, por lo tanto, algo más de renta fija sí, pero yo sigo pensando que hay que mantener una cartera muy diversificada y mirando en un horizonte temporal más allá de mañana, sobre todo mirando cuándo la gente necesita el fondo de pensiones, que es pensando en la jubilación y más allá de la jubilación. Gracias, Jorge. Cuéntanos. Pues muchas gracias por la invitación, nuevamente un año más, y comparto totalmente lo que habéis estado comentando. Hemos hecho un cambio de sesgo en los mercados y lo que ya hemos pasado, que es el sufrimiento de las rentabilidades negativas del año pasado, estamos viendo que esto ahora tiene otro sentido. Estas rentabilidades que estaba diciendo Eduardo por las carteras diversificadas es algo que vamos a estar viendo durante más de un año porque los tipos de interés están altos. Entonces la pregunta es, en todas las comisiones de control en las cuales habéis estado durante años viendo que en algún momento los tipos de interés subirían y que se han estado reduciendo las estrategias para tener renta fija de menor duración, de más corto plazo, bonos a más corto plazo, ahora vamos a hacer el esfuerzo de poder
dotarlas de un poco más de duración, pues sí, eso es lo que estamos haciendo. En línea de lo que se estaban haciendo los compañeros, ahora lo que nos toca en el trabajo con vosotros es convenceros de que hay que ampliar esas bandas de actuación y que nos tenemos que mover tanto nosotros como vosotros. Nosotros ya nos hemos movido, todos lo hemos hecho. Si no, solamente por ver el volumen de negociación ya lo estamos viendo en todos los planes de pensiones. Pero, ¿y los benchmarks? ¿Vosotros os están llegando propuestas de cambios de los índices de referencia para poder adaptarse a esta nueva situación? Tenemos ese primer factor de la renta fija que os apuntaban, pero no me quería dejar el tema de las divisas. Somos un país que en planes de pensiones tenemos mucha aversión al riesgo de divisa. ¿Vamos a incorporar algo más de riesgo de divisa? Porque si todo va como está descontando el mercado, parece ser que el Banco Central Europeo incluso se adelantará, que normalmente no lo ha hecho nunca, a la Reserva Federal en la posible bajada de tipos. Si eso sucediera, volveremos a ver nuevos incrementos del dólar. ¿Os habéis pensado cómo vamos a afrontar esta nueva situación de las diferentes velocidades de los tipos de interés entre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo? ¿Vamos a mirar cuál es nuestra posición en divisa fuera de euro? Bueno, pues esas son las preguntas en las cuales creo que nos tenemos que centrar y que en esa cartera diversificada que estaba diciendo Eduardo, tenemos que afrontar junto con ilíquidos, pero también las otras dos. Luego os contesto, porque hay mucha pregunta. Pero antes, Beatriz, por favor. Sí, bueno, primero de todo, buenos días a todos y la verdad es que muchas gracias por haberme invitado. Yo es la primera vez que estoy aquí compartiendo esta experiencia con todos vosotros y espero que sea al final una experiencia que sea útil para todos vosotros. Yo lo que simplemente os quiero, después de la intervención de mis colegas, que al final han hecho, ¿no?, todas esas previsiones que yo creo que en el mercado estamos poniendo todo sobre la mesa, yo me quedaría con dos puntos muy importantes de cara, ya no diría al próximo año únicamente, sino casi yo me atrevería a decir a la próxima década. Vamos a decir que hemos vivido, en primer lugar, una década anterior, yo diría que anomalamente extraña, en el sentido de que cuando en una economía habíamos tenido tipos cero o incluso tipos negativos. No nos olvidemos que veníamos incluso de tipos negativos, con la dificultad que esto conlleva de cara a esas inversiones. Imaginar dónde teníamos que invertir, ¿no? Teníamos que buscar y buscar, sobre todo en inversiones más, vamos a llamarlas más conservadoras, ¿no?, tratando de buscar bonos, y la verdad es que para irnos a una rentabilidad mínima teníamos que asumir una mayor cantidad de riesgo, y esto no hay que obviarlo, que es un paradigma que hemos vivido durante la última década. Esto tenía que estallar en algún momento, tenía que estallar, y sucedió el año pasado. El año pasado, con esa subida tan rápida de tipos de interés que nos hizo sufrir a todos vosotros en las carteras, y además de una forma tan rápida que al final, como comentabais, ¿no?, al final esas carteras más conservadoras fueron las que de una forma más asimétrica sufrieron en mayor consecuencia esa subida de tipos de interés. Y yo por eso resumo el segundo punto, y vosotros también lo habéis comentado, como que a partir de ahora yo creo que se nos abre un mundo de oportunidades mayores, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a ser capaces de tener ya tipos de interés. Es decir, los tipos de interés al nivel que han llegado, sí que es cierto, ¿no?, que nosotros también pensamos que progresivamente de nuevo van a empezar otra vez a bajar, ¿no? Pero a bajar no significa que vayan otra vez a volver a tipos cero o negativos, sino que se van a volver a unos tipos ya más normalizados. El hecho de que hayamos alcanzado tipos de interés del 5 o 4 en las distintas economías, sí preveemos que esas inflaciones en la próxima década van a estar en torno a un 2,5, 3, dependiendo de las economías, pudiéramos ver tipos de interés más normalizados en esa zona. Por lo tanto, todo esto que nos va a llevar, pues nos va a llevar que vamos a poder seguir invirtiendo en renta fija. Yo creo que este es uno de los mensajes importantes, y sobre todo que en momentos determinados, sobre todo como el actual, y ahora sí que me estoy refiriendo al momento presente, no es necesario acudir a un plus adicional de riesgo
para obtener rentabilidad en esa parte de las carteras, sobre todo en esas carteras mixtas como tenéis vosotros, ¿no? Esas carteras 30-70, 70-30, depende ya el plan en el cual estemos comentando, que necesitan también esa mayor estabilidad. Y yo creo que este paradigma diferente lo vamos a vivir a lo largo de los próximos años y, por lo tanto, ahí vamos a tener más oportunidades. Gracias. Me llama un poco la atención lo que decís, porque históricamente, ¿no? Es un mantra que, por otro lado, es cierto, que es que los planes de pensiones en España son muy conservadores, ¿no? Al haber sido muy conservadores, ha supuesto que, además de la caída ser grande, teníamos poco colchón de rentabilidad, ¿no? Y ahora me decís que vamos a invertir más en renta fija. O sea que estáis planteando seguir siendo conservadores. Yo pensaba que íbamos a ser más valientes. Este golpe que han sufrido, ¿no? El año pasado creo que fue más o menos un 10,5% de caída en los fondos españoles. Va a hacer que, en vez de pensar en vamos a asumir riesgo para coger más colchón, nos sigamos manteniendo en ahora la renta fija nos da rentabilidad. No lo sé, ¿eh? Pregunto, Antonio. A lo mejor es que nosotros somos un poco más kamikazes, pero bueno. No. A ver, sí que es cierto que parece un contrasentido, pero claro, estamos asumiendo que la renta fija, como dices tú, que es conservadora, y cuando hemos visto realmente que no es conservadora. Otro de los puntos de partida es que es la rentabilidad esperada que tenemos por los diferentes activos, como decía al principio. Es decir, hoy, con esas subidas de tires que hemos tenido en todos los tramos de la curva de la renta fija, tenemos unas rentabilidades esperadas, porque recordemos que la renta fija, el principal driver, la principal fuente de contribución a la rentabilidad a largo plazo, es decir, lo que te va a contribuir esa parte, viene determinada por el punto de partida, la TIR de inicio que tienes de compra. Hoy en día, esas tires son mucho mejores, con lo cual, como decía, cuando le metemos la otra cara de la moneda, que es la volatilidad... Pero también con una inflación mayor, o sea que la pero rentabilidad real no sé si al final... Sí, justo, pero justamente, bueno, nosotros son nuestros números, cada uno tiene sus números, por supuesto, claro. Pero hasta ahora, la década anterior, realmente los activos de renta fija han ofrecido rentabilidades incluso reales negativas, en muchos de los casos, en muchos de los activos. Hoy en día no es así, es decir, incluso con inflaciones esperadas del 3%, pongamos el caso para aquí en España en los próximos años, los activos de renta fija ya te están ofreciendo rentabilidades reales positivas. Es decir, es un cambio sustancial respecto a lo que teníamos hace unos años y, por lo tanto, por eso decimos que la construcción de la cartera sí que radica ahora de manera óptima en no hace falta ir a incrementar renta variable para obtener una rentabilidad buena, sino que ya con la construcción, con unos activos de renta fija, podemos construir una cartera que sea muy eficiente y que nuestras rentabilidades, como decía, pues entre el 5 y el 6%, depende del perfil, el asset allocation, depende de lo que tengas en renta fija y en renta variable. Yo creo que este es un cambio sustancial respecto a lo que teníamos en los años anteriores y creo que también es cierto de que la renta fija no todo es plain vanilla, es decir, no todo es normal y corriente. Puedes hacer tu diversificación y tus activos diferentes, es decir, puedes meter high yield, puedes meter investment grade, renta fija emergente, puedes jugar con la duración, puedes tener duraciones más cortas, más largas, es decir, ahora es un momento quizás para intentar alargar un poquito esas duraciones, porque realmente sí que es cierto que los fondos de pensiones, creo, la sensación de que de media en España sí que hemos tenido unas duraciones muy bajas, es decir, hemos sido muy conservadores por el propio taraná que tenemos aquí dentro de nuestro país, es decir, somos muy conservadores en este sentido y quizás también porque no hay una formación financiera elevada respecto a otros países extranjeros. Creo que eso tiene que cambiar en los próximos años. Y también en vehículos, por ejemplo, como son los nuestros, fondos de empleo, que tienen que tener una visión muy a largo plazo, quizás sí, desde nuestra parte, tendremos que empezar una tarea formativa, una tarea comunicativa, de empezar a hablar de alargar esas duraciones. ¿Para qué? Para adecuarnos a ese horizonte temporal que tenemos en nuestros clientes, es decir, que son de largo plazo. No podemos tener duraciones muy bajas dentro de los fondos cuando nuestro objetivo de inversión, nuestro horizonte temporal de nuestros clientes, de nuestros partícipes, son en el largo plazo. Hay que ajustarse. Es asumir un poco más de riesgo en las carteras, en la parte de renta fija, sí, pero tendrá su recompensa en el largo plazo. Fenomenal. Eduardo, ¿tú qué dices? Pues hombre, yo creo que lo decía al principio. La verdad es que nosotros seguimos pensando en la diversificación. La cartera de renta fija ahora ya tiene sentido, cosa que hasta ahora no lo tenía y por lo tanto lo tenías básicamente por descorrelaciones, pues por tener un activo básicamente con un comportamiento distinto, en teoría, con los mercados de renta variable.
Pero la verdad es que ya vimos que esto pues tampoco es como lo que estabas pensando. Yo creo que en este momento la renta fija tiene que volver a formar parte de core de lo que es una cartera de un fondo de pensiones de largo plazo. Otra cosa es que sigo pensando también que tenemos que tener carteras donde haya economía real a través de private equity, private debt, infraestructuras, incluso el real estate. Y como bien decías tú, pues la renta fija no solamente es la deuda pública española, italiana, alemana, no, es también pues deuda pública americana, es renta fija investment grade, high yield, renta fija que básicamente tiene muchos diferentes perfiles de riesgo y oportunidades. Yo creo que la renta fija por fin, desde hace muchos años, tiene sentido tenerlo dentro del fondo de pensiones. Hasta ahora, insisto, no era por la rentabilidad implícita en el activo que no lo tenía, sino porque había que tenerla por descorrelaciones y por, básicamente, pues no tener todos los huevos en la misma cesta. Ahora creo que tiene sentido volver un poco a que forman parte de los portfolios. Pero yo quiero volver a insistir. Creo que la diversificación es básica, necesaria, en un fondo de pensiones, y esa prima de riesgo que tienen los activos diferentes a la renta fija, pues en este momento yo creo que incluso es atractiva. Por lo tanto, me da tranquilidad pensar que la cartera de renta fija ya tiene rentabilidad, ya está donde debería de estar, pero todavía nosotros seguimos insistiendo a nuestros clientes que tienen que diversificar. Y seguramente, no lo sé, a corto plazo igual no dan los frutos, pero estoy absolutamente convencido que en el largo plazo dará los frutos estar absolutamente diversificados. Y sobre todo en un fondo de pensiones, que al final, desgraciadamente, lo que ocurrió el año pasado no nos gusta a nadie, pero en fin, yo creo que son algo necesario para que el futuro, a partir de ahora, sea claramente mucho más positivo. Un poco más puedo decir. Yo creo que sigo insistiendo a todas las comisiones de control que hay que diversificar. Pues nuevamente todo el trabajo que estamos haciendo las gestoras, que veo que es el mismo en este sentido, se basa, y cuando hacemos las simulaciones y presentamos a las comisiones de control lo que la renta fija nos puede aportar en niveles de riesgo, siempre estamos hablando de porcentajes de niveles de riesgo para cambiar los mandatos de 0,50, 0,75 como máximo, que eso nos puede llevar a rentabilidades superiores de un 0,75, un 1%, un poco más. Eso es en cuanto a los activos, pero ¿os habéis planteado cuál es el mayor cambio que podéis hacer en cuanto a las perspectivas de rentabilidad y riesgo de vuestros partícipes? No está no solamente en la decisión del activo y de la estrategia que vamos a realizar. Actualmente ya nos permiten la realización de los ciclos de vida con perfiles y trayectorias nuevas. El ciclo de vida, para que os hagáis una idea, no está hablando de incrementos de rentabilidad del 1% anual. El ejemplo que tenemos en planes de pensiones de empleo en España es que el que tomó la decisión hace 10 años hoy tiene más del 20% de rentabilidad que los demás. Los partícipes, que son ellos, vuestros clientes, vuestros partícipes, ahí es donde verdaderamente tenemos que ver cuál es el nivel de riesgo y qué es lo que podemos hacer. Cuando nosotros hacemos una pregunta, cuando nosotros realizamos las propuestas, para cada uno de los fondos de pensiones estamos siempre analizando rentabilidad-riesgo, que es lo que buscas, pero con esa diversificación que dice Eduardo, pero también con el ciclo de vida, que es el que permite a la parte mayor poder actuar ahora mucho mejor en los mercados de renta fija, pero también para los jóvenes. Que los jóvenes puedan entrar en este momento en mayor parte de renta variable, que es el objetivo. Porque al final lo que estamos hablando aquí es que si los tipos de interés suben, las empresas darán mayor dividendo y, por lo tanto, estamos viendo también nuevos caminos en este mundo de la renta variable, eso también hay que aprovecharlo. ¿Os habéis planteado qué posibilidades tenemos en este momento para hacer exactamente lo mismo que hacéis en la comisión de control, no variar vuestra estrategia de inversión, para todos la misma zona central, pero con nuevas trayectorias? Y esa decisión, como apuntaba Marisol en el otro panel, no va a depender de vosotros, va a depender de vuestros partícipes, que son quienes tienen el derecho a poderlo realizar. Y, por lo tanto, habrá que trabajar para darles esa posibilidad, porque al final es un derecho que ellos tienen. Diversificar, sí, pero también con la comisión de control
alineada con los ciclos de vida, porque si no, no estamos diversificando del todo. Beatriz. Muy bien, me dejas aquí ya con todo, Con todo montado. con todo Luego vamos a montado, empezar por ti. Eso Bueno, diversificación claramente sí, y en cuanto a ese impulso que yo creo que todos estamos compartiendo, que le estamos dando ese mayor peso a la renta fija, yo creo que hay que ver el porqué, ¿no? Y ese porqué para nosotros tienen dos razones básicas, y son la primera de ellas en función del momento de ciclo económico en el cual nos encontramos. Todos sabemos que nos estamos dirigiendo ya en la zona euro, pues lo hemos ido ya viviendo a lo largo del año, ¿no? Como poco a poco nos vamos desdibujando, ¿no? La economía se va apagando poco a poco y, sin embargo, hasta ahora la economía americana pues, ha conseguido estar más resiliente, ¿no? Hacia el entorno económico que tenía. Para el próximo año lo que vemos ya es que Estados Unidos sí que ya vamos viendo las primeras señales de desaceleración. ¿Esto a qué nos lleva dentro de esta asignación de activos? Bueno, pues hacia tener una asignación algo más, vamos a llamarlo algo más cautelosa, en la cual pues esa renta fija tiene mayor peso. Y en segundo lugar, sobre todo, también por valoración. Y por valoración, esta tesis está muy clara. Hemos comentado cómo podemos invertir ahora en renta fija. Pues podemos invertir con no demasiado riesgo, yo diría que casi hasta además muy poquito, rentabilidades 4,5-5%, además a duraciones no excesivamente elevadas. Entonces esto es comparar, ¿no? Si estamos pudiendo invertir bonos a un 4,5-5%, más o menos las tires medias de las carteras, ¿no? Donde tenéis invertidas en vuestras posiciones rondan esos niveles. Vamos a comparar la valoración que tiene a la hora de invertir en renta variable, y es que prácticamente ahora le estamos sacando más a esa renta fija. ¿Esto qué implica? Pues que las primas de riesgo de la renta variable han llegado a niveles muy, muy bajos. Por lo tanto, a no ser que los beneficios de las empresas nos den, ¿no?, sorpresas muy positivas y esa valoración empiece a abaratarse mucho, el mix, ¿no?, entre cuando miramos qué mercado está más barato, si la renta fija o la renta variable, el caballo ganador realmente es la renta fija. Por lo tanto, ese es otro de los focos importantes que nos lleva a, en este momento, tener ese mayor impulso a la renta fija y aprovecharla en todas sus vertientes. Estábamos hablando y habéis empezado a comentar el tema de duraciones, ¿no? El tema de duraciones, yo creo que ha habido mucho debate a lo largo de este año, 2023, de si era ya ese momento de empezar a alargar duraciones. Nosotros a lo largo de este año nos hemos mantenido, ¿no?, bastante en la postura de que todavía no era momento. ¿Por qué? Porque no veíamos todavía esa finalización en el techo, ¿no?, de la política restrictiva por parte de los bancos centrales. Ahora ya sí que claramente han llegado a ese techo. Por lo tanto, ¿es buena estrategia alargar esas duraciones que tenéis en vuestros planes? Claramente sí. Nosotros las estamos alargando de una forma progresiva porque pensamos que es momento de capturar, ¿no?, esos tipos de interés que vamos a ir empezando a ver bajadas a lo largo del próximo año. Y además ese binomio rentabilidad-riesgo nos sale que es claramente propicio a coger esa mayor duración en carteras. Vale, muchas gracias. La verdad es que... Sí, yo cuando... Perdona, aquí ya, más que nada, como estamos tío. haciendo saltimbanquis aquí, pues vamos a hacer... Hablar de ciclo de vida, ahora para otras cosas. Yo estoy de acuerdo contigo, está muy bien, pero yo lo que cuando he planteado al principio lo de empezar a hablar con los clientes, con los fondos, para empezar a alargar duraciones, lo que me refiero también no es a una manera táctica, como diciendo en el momento actual hay que alargar duraciones, ¿no?, sino lo que me refiero es que en los índices de referencia, en los benchmarks, normalmente nuestros clientes suelen tener duraciones muy bajitas respecto a lo que yo creo que debería ser un fondo de empleo que su vocación es de largo plazo. Entonces, yo creo que más allá de la gestión táctica del día a día o del corto plazo que tengamos en duración con nuestro benchmark y con nuestro índice de referencia, creo que la discusión va más allá, va más en el sentido de hablar con todos vosotros y empezar viendo el colectivo, por supuesto, porque esto tiene que ver mucho con el colectivo, ver qué nivel de riesgo puedes soportar, porque hay que tenerlo en cuenta todo, la renta variable, la renta fija, qué duración puede tener la renta fija, etcétera, etcétera. Pero en concreto, viendo que el objetivo del fondo es a largo plazo, deberíamos empezar a tener una cierta cultura o un cierto impulso a alargar algo las duraciones en nuestros índices de referencia. Eso, por supuesto, añade algo más de riesgo a las carteras de fondo,
pero también te da una estabilidad y concuerda un poco más con esa visión de largo plazo, horizonte temporal que tienen los partícipes. Claro, de hecho yo iba a decir algo parecido, que a nivel táctico me parece maravilloso, ¿no? Pero aquí una cosa que a lo mejor es un problema de comunicación y que forma parte del trabajo de todos, es que en cierta forma esos mandatos más conservadores probablemente no estén pensando en el largo plazo. ¿Vosotros tenéis conversaciones sobre, con estas aportaciones, dónde queremos llegar dentro de 20 años o las conversaciones van más a este año no perdemos? Si quieres, empieza tú. Bueno, nosotros depende también el tipo de comisión, ¿no? Algunas comisiones sí que es cierto que yo creo que lo que hay que tener, y además comparto contigo la opinión de que hay que tener esa visión más de largo plazo, teniendo en cuenta pues, el periodo de maduración de estas inversiones. Pero la verdad es que hasta ahora nosotros lo que más venimos observando es casi ese corto plazo, y ese corto plazo yo creo que tenéis que abandonarlo, ¿no? Al final, estos son ciclos, ¿no? Ciclos igual que ciclos económicos, son ciclos de inversión y tenemos que ver este periodo de maduración de una forma más larga, ¿no? En el cual pues, al final vamos minimizando esas posibles volatilidades que tenemos en la economía, en el mercado, y por lo tanto verlo con otro prisma. Pero la verdad es que yo creo que sí que tenemos que hacer todos esa educación partiendo, ¿no? Desde nuestro lado. Y no, que se nos final, imprima claro, esa visión de largo plazo y permanencia, al final es lo que... Que sepamos, ¿no? O sea, el planteamiento es si, independientemente de las aportaciones, si queremos que el fondo acabe siendo relevante a la hora de la jubilación o no, ¿no? Jorge, no sé, cuéntanos. Pues mirad, ese planteamiento hay dos partes. Uno, los fondos de pensiones que no han hecho el salto a ciclo de vida, que lo tienen que hacer. Estáis pensando exactamente. Las primeras preguntas que te haces cuando implementas un ciclo de vida. Pensar en el largo plazo, diversificar, pensar en los mayores cuándo tienen que tener y qué duración tienen que tener, y los jóvenes cuál es la que tienen que tener. Esa diferenciación, todos los que están en ciclo de vida ya la han hecho. Entonces, ¿es algo que vamos a tener que hacer? Seguro. Pero incluso aunque no haya ciclo de vida se puede plantear así. Por eso, que lo vamos a hacer. Ah, vale. Lo vamos a hacer, vamos a pensar en la duración, vamos a pensar en la divisa, porque algo va a tocar, porque las rentabilidades que tenemos en el mercado americano no son las que tenemos en el mercado europeo y no tiene pinta de que vayan a seguir siendo las que han sido históricamente. Por lo tanto, alguien está liderando esta parte, así que algo tendremos que mirar y a largo plazo tendremos que enfocarlo. También tenemos que mirar la parte de la renta variable y todas estas cosas. Si no tienes montado un ciclo de vida, y aunque tengas el ciclo de vida, también lo vas a hacer por separado, pero ya el gran trabajo ya lo has hecho. Entonces, sí, tenemos que hacerlo, tenemos que conseguir hacer un esfuerzo por levantar el largo plazo. Pero ¿qué es lo que pasa en los fondos de pensiones tradicionales? Que el que tiene puesto el objetivo es los más mayores, los que más dinero tienen. Y entonces, desde ese punto de vista, a los jóvenes los vemos poco en las comisiones de control, hablando, están en las comisiones de control, pero los vemos poco diciendo su perfil de riesgo. El perfil de riesgo, tú eres joven. Ah, no vale. Exacto. Tú eres joven. No sé, de repente me he sentido No, ¿qué va? No, os tengo que decir lo que nos encontramos nosotros en las comisiones. Al final, cuando vas a tomar una decisión de un cambio de estrategia y de ver cómo te afrontas a esta nueva era que hemos estado comentando todos, el que verdaderamente acaba diciendo, bueno, a ver, un momento, es el que está ya el representante de los jubilados, el de los beneficiarios, que está allí en la comisión de control y dice, sí, esto me parece muy bien, pero ¿me lo estás haciendo también para mí? Esa es la reflexión que creo que nos tenemos que hacer. Como hay que hacer esta reflexión que os decimos, también tenemos que ver qué herramientas tenemos para satisfacer a todas las partes. Hay una cosa, ahora te dejo, Eduardo, pero es que, bueno, basando en nuestra experiencia, ¿no?, donde se acaban con derechos consolidados altos, ¿no?, lo que vemos es que, excepto por la anomalía de las aportaciones antes del 31 de diciembre de 2006, la gente en nuestro fondo, incluso ahora, está quedándose en una renta financiera. Y, por lo tanto, incluso la gente que tiene 65 años, nosotros pensamos que va a estar
20 años más. Por eso, al final, el hecho de pensar que el fondo pueda ser relevante, porque claro, si tienes 10.000 euros, lo que haces es irte de mariscada, ¿no? También puede implicar que incluso la gente de 65 años quiera seguir asumiendo ciertas posiciones de riesgo, ¿no? No lo sé, es nuestra experiencia, ¿eh? Eduardo. Yo estoy de acuerdo. El ciclo de vida a mí me parece que tiene todo el sentido en un fondo de pensiones individual y de empleo, pero también es muy importante ver cuál es esa hoja de ruta que se construye en el modelo de ciclo de vida. No vaya a ser que termine 100% en renta fija, te toca un momento como el año 2022 y te encuentres que aquellos que pensaban que su hoja de ruta les iba a permitir pues, mantener o aumentar el valor, pues se encuentren una pérdida del 10-15%, cuando esto precisamente no era lo que estaba buscando. Esto no desacredita el ciclo de vida en absoluto. Lo que creo que es importante es cómo se construye esa hoja de ruta para que de alguna forma no termine todo en renta fija o en tesorería, donde ya las expectativas de retorno seguramente no son tan elevadas como la que estamos aquí planteando en un fondo diversificado. Ahora, la pregunta que tú hacías sobre si las comisiones de control hoy nos piden proteger o mirar en largo plazo, yo siempre digo lo mismo, doy la enhorabuena a todas las comisiones de control el grado de madurez que han de alguna forma demostrado durante estos años de mercados muy complicados. Yo no sé lo que ha ocurrido en otras gestoras, pero al menos en las que de alguna forma yo puedo hablar, que son las de Videncaixa, han entendido perfectamente lo que ha ocurrido y su objetivo no ha sido vámonos de los activos de riesgo, vamos a tratar de evitar la volatilidad del mercado, sino miremos entonces si hay que hacer algún tipo de ajuste a las carteras para afrontar mejor el futuro. Por lo tanto, yo no creo que hayan estado buscando ahora vamos a proteger, sinceramente, sino lo que están buscando es cómo podemos hacer para aprovecharnos de un entorno que seguramente es mejor del que hemos vivido en los últimos años. Y esto es un cambio, porque los que tenemos más años y hemos vivido otros ciclos, yo os puedo decir que en el año 92, cuando yo empecé, pues perdimos muchas oportunidades porque mi mayor trabajo en aquel momento era llamar por la mañana al Bank of America y decirle, Basilio, ¿cómo está el tipo de hoy? Me dice, al 13%, pues renueva todo de cara a mañana. El día siguiente, ¿cómo está el tipo? Al 12,5%, ojo, qué mal. Ha bajado. ¿Y cómo está el 10 años? Al 11%. Ah, no, al 10 años no, me voy al 12,5%. En aquel momento parecía interesante, pero la cantidad de oportunidades que se perdieron por estar centrados en el corto plazo, en tener una rentabilidad atractiva en ese corto plazo, pues luego nos acordamos mucho en el año 2000 con el euro, con la convergencia, y aquellos que habían invertido al 10%, cuando los tipos llegaron al 6 o al 5, a niveles más lógicos, pues perdieron todas las oportunidades. Por lo tanto, yo creo que hay que jugar mucho la duración, hay que ser conscientes de que el corto plazo te puede dar pan para hoy y hambre para el futuro, y yo creo que esto es lo que no deberíamos de perder nunca de vista los fondos de pensiones y sobre todo fondos de pensiones de empleo, donde tenemos más control y más conocimiento de lo que es el perfil de riesgo de todo el colectivo. Bueno, pues seguimos con el ciclo de vida, ¿no? Ya que ha empezado por ahí, pues vamos a seguir también. A mí el ciclo de vida, yo apuesto por él. Yo creo que es una muy buena solución, sobre todo por lo que has planteado tú antes. Es decir, tenemos a colectivos que tienen diferentes edades y tienen diferentes expectativas y diferentes perfiles de riesgo. Es decir, no es lógico, en este sentido, tener un colectivo grande, elevado, con diferentes edades, con diferentes necesidades, con el mismo perfilado. Eso es un anacronismo, no tiene mucho sentido. También depende de cada fondo, de cada empresa. Es decir, hay empresas que el ciclo de vida no les interesará por diferentes motivos. El motivo más claro sería, por ejemplo, es que el compañero de trabajo y otro compañero de trabajo van a tener al final rentabilidades distintas y eso puede generar al final fricciones. Es decir, no deberíamos mirar al compañero, pero realmente hacemos eso. Siempre miramos al que tenemos al lado a ver cómo le va respecto a mí, para saber cómo estoy, si estoy más contento o menos contento. Pero en cualquier caso, el ciclo de vida yo creo que soluciona ese problema de no estar perfectamente perfilados los partícipes en su nivel de riesgo. Es decir, la gente joven debería asumir un nivel de riesgo mucho mayor, es decir, mucha más renta variable que el otro tipo de colectivos más beneficiarios o cercanos a la jubilación que deberían tener una parte de renta fija mucho más elevada. Por supuesto, no deberíamos llegar tampoco a esos extremos. Cuando se planteen los ciclos de vida, yo creo que esa situación puede ser un error, es decir, plantear situaciones extremas, es decir, un fondo de 100% renta variable, un fondo de 100% renta fija, que los beneficiarios al final o los cercanos a la jubilación estén todos en el 100% renta fija. La renta variable es interesante, tiene que estar siempre, incluso con gente de mucha edad. Yo siempre, hace muchos años, y siempre lo oí una vez y me gustó mucho la regla del 120, ¿no? Decía, pues para saber tu nivel de
particular que tienes que tener de renta variable, pues a 120 réstale tu edad. Así una persona de 100 años tiene que tener un 20% de renta variable. Un poco exagerado, podemos bajarlo un poquito a 100 si queréis para que tenga 80 y tenga solo un 20%. Pero en cualquier caso, creo que todos los activos tienen su cabida. Mercados privados, inversiones alternativas líquidas, renta fija y renta variable. Y aquí, aparte del ciclo de vida que te puede perfilar bien, luego estará la construcción de cada tipo de fondo, que ahí sí que ya puedes jugar un poquito más con el perfil de riesgo, darle más agresivo, un poco más agresivo, y al más conservador un poquito menos de riesgo para hacerlo un poco más tranquilo, que es lo que te esperamos cuando llegamos cerca de la jubilación. Yo voy a hacer como Goyo, que iba repartiendo trabajo, porque claro, a mí lo que me parece que todo tiene sentido, pero si durante todos estos años nos ha costado trasladar que había que asumir riesgo, ¿no? Poner un ciclo de vida donde hay 2 fondos como mínimo y a lo mejor, no, 2 fondos y 16 posibles fondos para cada persona, tendríamos que asegurarnos, si hay una traslación de 15 años, ¿no? O 17, ¿no? Porque al final vas pasando porcentualmente, las comisiones de control antes tendrían que ser muy conscientes de en qué se están moviendo. O sea que ahí tiene que haber una voluntad de aprender y una voluntad de enseñar antes de llegar a eso, ¿no? Porque si nos hemos movido con un tipos a cero, carteras que tenían un 70% de deuda, ¿no? Pensar ahora que las comisiones de control tienen que entender 16 fondos es algo que exige un esfuerzo por ambas partes, yo creo, que me parece bien, tiene sentido. Según tú, no, Antonio. Bueno, a ver, es que el ciclo de vida, en principio, no debería construirse con 16 fondos, que con 2 fondos es suficiente. Bueno, 2 fondos y luego una trayectoria, que luego al final la ley está ahora permitido, con el nuevo reglamento, te dice que puede haber hasta 3 trayectorias diferentes, que ahí también está el tema, una posible discusión, es decir, ¿qué significa o qué es la palabra trayectoria? Vamos a ver qué significa. ¿Puedes estar en un solo fondo y cambiarte al cabo de 5 años a otro fondo y eso es una trayectoria? ¿O tienes que asumir diferentes etapas en tu vida y a partir de esa te puedes mover en esa etapa? Es decir, hay cosas que todavía no están muy claras tampoco. Yo lo digo porque para que lo asuman las comisiones de control, ¿no? En primer lugar tendrían que ser conscientes, ¿no? Y a lo mejor esa es la parte que necesitamos más, que haya más conciencia de largo plazo, qué significa un fondo, qué significa el otro, y que cuando te llame un partícipe de 56, ¿no? Que va a tener una composición diferente que uno de 57 y uno de 55, seas capaz de explicarle por qué está ahí, ¿no? Eso es, justamente ese era el problema que decía yo antes. Es decir, hay clientes que pues, no quieren hacer el tema del ciclo de vida y la justificación ha sido justamente esta, es decir, ya, pero eso no debería ser la justificación. No, pero no debería ser, pero es justamente la justificación. Es cómo vamos a tener a Pepe, que tiene 40 años y tiene una rentabilidad en el último año de tanto en su fondo de empleo, y tenemos a Juan, que está al lado, que tiene 55 y tiene otra rentabilidad diferente porque la composición suya dentro del ciclo de vida es absolutamente diferente. Bueno, para eso está, como decíamos, que hay que seguir ahondando, hay que seguir profundizando, tenemos que tener ese esfuerzo adicional de formación, de explicar por cómo son las cosas y por qué se comportan. Que cada uno va a tener su propia rentabilidad y su propio ciclo de vida y su propia trayectoria, ¿de acuerdo? Y que eso no tiene que generar ningún tipo de conflictos. Que no se fije la rentabilidad del último año. Y que no se fije la rentabilidad del compañero que tiene al lado, que tiene otra edad. Exactamente, eso es justamente donde tenemos que llegar. Perfecto. Todo el tema de la formación es básico. El ciclo de vida es una herramienta, como podríamos discutir los futuros y las opciones. Ha habido mucha discusión en esta sala durante diferentes años de la utilización de los futuros y las opciones. Pero los futuros y las opciones se usan. Unas veces con mejor acierto y otras veces con peor acierto. El ciclo de vida se usará. En unas veces con mejor acierto y otras con peor. ¿Cuál es la historia que hay de ciclo de vida? Tenemos historia desde el año 2009. Los fondos de pensiones que han implementado esta estrategia durante todo este tiempo son ganadores. Les han dado premios en Europa y tienen mayor rentabilidad sus partícipes. Se pueden utilizar bien o se pueden utilizar mal, por lo tanto requieren de especialistas, igual que se requieren especialistas en derivados, igual que se requieren especialistas en renta fija, en divisas, cada uno requiere de sus especialistas. Nos tenemos que poner formación, por supuesto.
Aquí tenemos a la Universidad de Barcelona, que hace un máster justamente de comisiones de control y que todos conocéis. Y se dan todos estos aspectos en el temario que han montado, en colaboración también con Comisiones Obreras y el Observatorio Europeo de Previsión Social Complementaria. Por lo tanto, es algo que tenemos que trabajar y lo tenemos que trabajar conjuntamente. ¿Y puede dar buen resultado? Por supuesto lo ha dado. ¿Que también tenemos que ser conscientes cómo adaptar esto a nuestro fondo, a nuestros partícipes? Sí. ¿Que hay diferenciación de edad por rentabilidad? Pero es que ahora ya no vais a tener la edad solamente. Ahora vais a tener rentabilidades diferentes, porque vuestro partícipe tiene el derecho a poder escoger trayectorias. Vosotros mismos, dentro de vuestra comisión de control, tenéis el derecho, si os lo da la comisión de control, porque son ellos quienes van a mandar, que puedan elegir un perfil, una trayectoria más conservadora de la que habéis puesto o más agresiva. ¿Qué comisiones de control van a dejar el derecho de que sus partícipes elijan y qué comisiones de control no van a dar el derecho a que que sus partícipes elijan? Ahora ya no estamos hablando de una herramienta, ahora estamos hablando de un derecho. ¿Qué podéis hacer para que la implementación de ciclo de vida sea lo mismo que tenéis? Pues muy fácil. En el escenario central cogéis la tabla de edades y para todas las edades el café para todos que tenéis actualmente. Tenéis lo mismo. No habéis cambiado nada, ya habéis implementado un ciclo de vida. Pero en las otras dos trayectorias que nos dice la ley, vuestros partícipes pueden implementar una más conservadora o más agresiva, en función de que estén de acuerdo con lo que la Comisión de Control ha programado y tiene estabilidad y funciona muy bien, porque todos los fondos de pensiones de este país están funcionando muy bien con el sistema que se ha implementado de gestora, depositario y Comisión de Control. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace falta? Tener lo mismo, pero ahora tienes que dar trayectorias. Por lo tanto, hay que trabajarlo, seguro, porque seguro que alguien exige su derecho. Eduardo, no sé si quieres añadir algo. No, sí. Solo una cosa, yo no llevo reloj, o sea que alguien me corte en algún momento si hace falta. Gracias, Eduardo, perdón. No, que tampoco puedo decir mucho más, porque yo creo que todos estamos convencidos de que el ciclo de vida pues formará parte de lo que es la gestión de los fondos de pensiones seguramente en los próximos años. Veremos la implementación. Luego, generalizar de si ha sido mejor o peor depende. Es decir, depende. Yo creo que en concreto, y hablo del Fondo de Empleados de CaixaBank, al que de alguna forma estamos gestionando desde hace muchos años, invirtiendo en activos pues privados también, seguramente bate por mucho a la mayoría de los fondos de pensiones de empleo sin haber ciclo de vida. Pero todo esto al final ya se verá con el tiempo. El ciclo de vida creo que tiene sentido y lo tendrá seguramente más en el futuro. También es verdad que hay otro tema que a mí me preocupa, y es, si tú tienes un fondo pequeño, y aquí en este país ha habido mucha obsesión de tener un fondo para él, está bien, pero yo creo que al final no te permite eficientar todo lo que supone la diversificación, pues esto también es un problema. Porque si esto además en un fondo pequeño lo tienes que dividir en determinados tipos de planes con un fondo adscrito, con distintas estrategias, pues al final lo que haces es hace ingobernable el propio plan, ¿no? Por lo tanto, todos los temas que no se está aquí hablando, pero tenemos tamaños de fondos suficientemente grandes para poder diversificar, para poder implementar todo aquello que creemos que tiene sentido en largo plazo, pues tengo dudas. Vale, gracias. A ver, y una cosa que creo que es muy importante dentro de lo de decidir sobre las comisiones de control, ¿no? Y es la gran responsabilidad, es que la opción por defecto tiene que ser muy potente, con o sin ciclo de vida, porque el 90% de la gente se va a quedar allí, ¿no? Y por lo tanto, la responsabilidad sigue ahí. Luego podrá el que elegir al que elija, pero no. Yo creo que las experiencias que hay en Europa, donde hay elección, el 90% se queda en la opción por defecto, o sea que el trabajo sigue, ¿eh? Nadie se puede escaquear en que había otras trayectorias, ¿no? Y respecto a lo que decía Eduardo, yo no he querido presumir de la rentabilidad del Fondo de Empleados de CaixaBank, pero sí que es verdad que una cosa que nos ha llamado la atención cuando ha habido integraciones, ¿no? Nosotros tenemos en torno a un 18 o 19% de activos privados, ¿no? Y cuando hemos integrado otros fondos, los porcentajes eran muy bajos, ¿no?
Nosotros sentimos que es un activo natural para los fondos de pensiones, precisamente por lo que hablábamos, ¿no? Largo plazo, la iliquidez, es decir, que ¿por qué creéis que no se terminan de adoptar este tipo de estrategias? Yo creo que al final una de las principales obstáculos que nos encontramos nosotros cuando vamos a plantear esas posibles inversiones, tanto en activos privados, deuda privada, en todas sus vertientes, yo creo que es el desconocimiento y quizá a veces el miedo, ¿no? El miedo que se tiene a veces a lo desconocido y esa propia iliquidez que a veces tienen esos activos. El hecho de que las valoraciones sean pues algo más, vamos a llamarla también como algo más oscuras, ¿no? En general, y no se perciba como un activo tan transparente que yo creo que al final hay que explicar, ¿no? Y al final con esa explicación, con esa formación, lo que vemos es que, como comentáis, son un tipo de activos que para una cartera diversificada, una cartera a largo plazo, tiene que formar parte de ellas. Yo lo cuento en el sentido de nuestra propia experiencia y eso es lo que nos pasa, ¿no? Que muchas veces vamos con alguna propuesta y nos cuesta, ¿no? Nos cuesta mucho que nos deis esa aprobación para esa inversión. La verdad es que es muy diferente también en comisiones más grandes, comisiones más pequeñitas, y yo por eso también comparto la idea que acabas de comentar antes, ¿no? Que el tamaño en este tipo de cuestiones, es cierto que aquellos planes más grandes te permiten hacer esa diversificación de una forma más activa y también la aprobación de este tipo de estrategias. Por lo tanto, yo creo que es un activo que no es digamos, que debería de permanecer en cualquier momento de ciclo. Como hemos visto, funciona bien a largo plazo y, por lo tanto, tenemos que irnos y abandonar, ¿no? Abandonar ese tipo de miedo. Lo que hay que tener en cuenta también desde nuestro punto de vista de inversión es que nosotros, a la hora de invertir o a la hora de proponeros este tipo de inversiones, hacemos un esfuerzo, yo diría que incluso, no sé si multiplicarlo por 2, por 3, el análisis que hacemos a la hora de invertir en otro tipo de inversiones. Tener en cuenta que los recursos que dedicamos a la hora de analizar, de comparar ese tipo de inversiones es muchísimo más elevado. Por lo tanto, lo que intentamos siempre es, sobre todo, tratar de bajar el riesgo, ¿no? O sea, aquí yo diría que si podemos fallar poco en vuestras inversiones, en estas yo diría que podemos fallar las que menos, ¿no? Y sentiros con esa tranquilidad de que yo hablo por nuestra gestora, pero estoy segura que en todas pasa exactamente lo mismo, que son inversiones muchísimo más analizadas y estudiadas y, por lo tanto, el éxito de las mismas al final yo creo que se demuestra, ¿no? Como ahí se obtiene una fuente adicional de rentabilidad y, además, yo diría que de una forma hasta incluso como más estable, ¿no? A largo plazo. Jorge, no sé, ¿cómo lo ves tú? Se han de incorporar los instrumentos ilíquidos, tanto de renta fija privada como de private equity, de lo que es capital riesgo, es el efecto diferencial que tenemos entre los fondos de pensiones grandes, como ha comentado Eduardo, y los fondos de pensiones pequeños. Pero también tenemos herramientas. Ahora tenéis a vuestra disposición los fondos abiertos y, por lo tanto, podemos utilizar por poco importe la inversión en fondos de pensiones abiertos y que la Comisión de Control ceda una parte para inversiones ilíquidas en un fondo en el cual ya se controla y se hace toda la inversión de ilíquidos, tanto de capital privado para la parte de renta fija como de capital riesgo. Y eso es algo que es poco utilizado. Es una herramienta que la Comisión de Control dispone. ¿Cuántos de vosotros tienen inversiones en un fondo abierto? Bueno, pues esa es la pregunta. ¿Vamos a utilizar estas herramientas que nos estaban comentando? El volumen es importantísimo. Los fondos pequeños no lo pueden hacer. ¿Vais a participar en fondos más grandes? Pues es algo que nos vamos a tener que preguntar en los próximos tiempos, porque lo que ha dicho Eduardo es fundamental. Los que en los fondos en los cuales lo estamos aplicando tienen mayor rentabilidad que los que no lo aplican. Desde luego, el fondo abierto yo comparto 100%. O sea, al final tenemos ese miedo, pero yo creo que es la forma natural y, además, la nueva regulación ha sido mucho más abierta a por temas de diversificación y de concentración. O sea, que yo creo que ahí podemos avanzar y creo que es necesario. También otro de los temas que a veces ocurre, y os voy a ser totalmente sincero,
es cuando analizamos un fondo de mercados privados, normalmente las comisiones que tienen son altas. Es verdad, son altas. En muchos casos es el 1,5%, incluso hasta el 2%. Y además, si tienen éxito, pues tienes que pagar el carry, que puede ser altísimo. A mí esto no me preocupa demasiado, porque si tú tienes un activo que te da una rentabilidad del 12% y le he pagado un 2% de rentabilidad, me da igual. Porque, oiga, a mí lo que me importa es cuánto estoy yo obteniendo. Pero la primera reacción muchas veces es, esto es muy caro porque son las comisiones elevadas. Es verdad, no es un mercado barato, no es algo que estemos pensando que lo haces por 10 puntos básicos, en absoluto. Pero creo que lo merece. Hay que ser también muy estrictos en la selección. Nosotros ya en este momento tenemos un equipo de 10 personas, exclusivamente 10, dedicadas al seguimiento y control de los mercados privados, due diligence, además del tema jurídico, fiscal, administración, valoración, que eso no cuenta, están gestionándolo al margen de estas 10 personas y, sinceramente, creo que es importante tener un equipo que la toque, o sea, que realmente vaya a las gestoras, se vaya a Estados Unidos, hable con el gestor del fondo, analice qué hay detrás, se vaya a ver compañías que forman parte del portfolio, haga un análisis exhaustivo de por qué ha ganado dinero y no ha ganado y, sobre todo, yo tengo la sensación de que aquellos fondos que lo hicieron especialmente bien, que son los que nosotros no queríamos tener, lo tenían precisamente por la ingeniería financiera. Cuando los tipos ya han estado muy bajos o negativos, esto era chupado. O sea, es que, claro, el que compras una compañía y te pagan por invertir, pues haces que todo esto sea muy fácil. Por lo tanto, nosotros seamos muy reacios y decíamos, no, nosotros queremos tocar, queremos ver las compañías que hay detrás, queremos asegurarnos que esto no viene el beneficio por la ingeniería financiera, que en un entorno de tipos bajos o negativos es fácil. Bueno, pues yo creo que esta es la clave, ¿no?, de tener un equipo que esté ahí, que analice, que haga una due diligence especialmente estricta, y a veces es desagradable porque analizamos muchos fondos con mucho detenimiento y en el último momento tenemos que decir que no. Pero esto no queda más remedio. El año pasado creo que vimos 700 oportunidades y me parece que invertimos como en 15. Bueno, pues el equipo está muchas veces... ¿Y qué hacemos? Pues sigue mirando, porque al final tienes que asegurarte que cuando estás invirtiendo con alguien y de forma tan ilíquida, pues estás muy seguro de dónde estás poniendo tu dinero. Y yo creo que este es el principal argumento que tienen en contra. La liquidez, que estoy de acuerdo, que precisamente yo lo pongo en el lado positivo. Oye, aprovecha de liquidez y la prima de riesgo, porque si no tienes necesidades de liquidez, pues aprovecha. Ya que te lo pagan, aprovecha. Pero esto es un tema que comparto, que a veces decía, ya, pero es que esto no es líquido. Y luego las comisiones, que compartiéndolo, no es un mercado barato. Sin embargo, creo que la experiencia nos ha demostrado que en muchos ciclos, no solamente los últimos, sino de 20, 30 años, cuando hay historia, han batido de forma consistente y clara a los índices de renta variable, al menos en el private equity. Sí, no, la parte de mercados privados, desde BBVA llevamos años impulsándolo también, es decir, le damos a las comisiones de control, a los clientes, para que poco a poco lo incorporen y han ido incorporándolo, incluso hay un programa para que se calendariza, para que vamos subiendo poco a poco la inversión en mercados privados, porque estas inversiones, por supuesto, no pueden hacerse en un solo año, son ilíquidas, hay que diversificar por añadas, además de por tipo de producto, etcétera, etcétera. Porque son beneficiosas, porque te permiten acceder a una serie de activos que además no están a disposición normal que podemos invertir. El real estate, por ejemplo, no podríamos invertir más que en real estate cotizado. Pero bueno, ahí tendrías el castigo que estarías sufriendo hoy en bolsa si hubieses invertido en real estate a principios de este año, que estarías cayendo un 40%, y activos de mercados privados de real estate pues están cayendo, también caen algo, pero caen muchísimo menos, caen alrededor del 6, 7%. Es decir, que hay una serie de beneficios que son importantes. El tema de la liquidez, como decía Eduardo, los clientes lo perciben como un problema importante, es decir, oye, y si tengo este vehículo y necesito la liquidez o quiero hacer algo, no puedo hacer nada, estoy ahí anclado durante una serie de años, 10 años, 7 años, los que sean. Yo no lo veo tampoco como un problema, yo lo veo como una virtud, es decir, te quitan el sesgo, la posibilidad de salir en esos momentos malos. Las personas normalmente lo que nos pasa es que cuando el mercado baja, vendemos abajo del todo, y cuando el mercado sube, compramos arriba del todo. Te quitas ese sesgo, es decir, ese sesgo que es un sesgo conductual, que lo tenemos todas las personas, porque somos personas y no tenemos el miedo, pero eso te lo quita. Entonces, al eliminarte este sesgo, esta posibilidad de salirte, lo que te hace es, tienes un beneficio a posteriori mucho mayor que los mercados cotizados. A mí sí que hay una cosa dicho esto, que me gustan los mercados privados, que lo estamos favoreciendo, que estamos pidiendo a los clientes de que lo estamos ofreciendo, diciéndoles de que con los resultados que llevamos ya demostrados desde hace 2016, que empezamos a implementar el programa de mercados privados hasta ahora, pues poco a poco han dado sus resultados, vemos las comparativas y vemos que sí que aporta valor a las carteras.
Lo que sí que un punto solo que tengo ahora de fricción, o que tengo de duda ahí, es el tema cómo incorporamos esta parte de mercados privados que debería ser más importante. Es decir, si hablamos que estábamos hablando que tenía un 10, has dicho tú que sí, tenías 19. un 18, 19, 20%, de acuerdo. Si incorporas un ciclo de vida con 2 fondos diferentes, con las posibilidades de trayectorias de cada 5 años te puedes mover de un sitio a otro, ¿cómo incorporas con un peso tan significativo una parte de mercados privados en la que no tendrás la posibilidad de moverte, a no ser que empieces a hacer traspasos, lo cual en tema de costes va a ser absolutamente inviable? Quiere decir que ahí se genera una serie de fricciones que yo creo que en el ciclo de vida habrá que estudiarlas muy bien, porque ahí sí que impacta. Es decir, cuando es un único fondo no tenemos ningún problema, el fondo funciona, tiene su liquidez, es de largo plazo, por lo tanto, tienen todo el sentido del mundo meterlo. Cuando hablamos de un ciclo de vida y, sobre todo, un ciclo de vida ya, cuando le han metido el tema de las trayectorias, 3 trayectorias posibles, que es lo que he dicho antes, no está nada claro que es una trayectoria. Y cada 5 años posibilidad de moverte de un lado a otro, vamos a ver cómo queda este peso. Totalmente. Lo hubiera dicho exactamente lo mismo. O sea, no tengo nada más que decir. Creo que es una realidad. Bueno, es algo que hay que tener en cuenta, está claro, ¿no? O sea, Yo, por ejemplo, hace unos años hicimos un seminario de mercados privados para explicar a los clientes y tal, que está colgado en YouTube, si queréis verlo, y hicimos un estudio de los mercados, de los grandes fondos internacionales, no españoles, sino europeos. ¿Qué es lo que están haciendo? Y más o menos vimos que, de media, así, pero a grosso modo, 25% renta variable, 25% renta fija, 25% inversiones alternativas líquidas y 25% mercados privados. En España no llegaba ni al 5 o 6% de media aquí en España. O sea, es decir, estábamos muy por debajo. Entonces, ahí tenemos, si nos queremos poner justamente como están en el resto de países internacionales, los grandes fondos de empleo o de pensiones internacionales, con esta incorporación al ciclo de vida y sobre todo con esa trayectoria, ¿cómo vamos a hacerlo? Un 25%, si se te puede mover una parte importante del patrimonio y tienes ahí un problema muy gordo. Yo creo que eso quizás ha sido una especie como, que está muy bien, la trayectoria, yo creo que es un beneficio, porque permites a la gente que se pueda ver. Y personalizar está bien, que cada uno pueda escoger lo que quiere, su trayectoria, su modelo de gestión, etcétera, etcétera, es bueno. Pero esto, como han dicho en el primer panel, creo que lo ha dicho aquí el compañero de Willis, que estaba sentado en mi sitio, ha dicho esto complica enormemente la gestión y creo que eso es fundamental. Es decir, nos va a complicar muchísimo la gestión el tema de las trayectorias. A mí me preocupa menos que dificulte la gestión a que dificulte la selección, que es lo que tienen que elegir las comisiones de control, ¿no? O sea que, no sé cómo vamos. 5 minutillos, pues muy rápido ya. Había muchísimos más temas, pero vamos a hablar solamente un poco de sostenibilidad, ¿vale? Nosotros este año nos hemos adherido a la Net Zero Asset Owners Alliance, es decir, que nos hemos comprometido a descarbonizar la cartera del fondo para el año 2050, con compromisos ya para el año 2030. Estáis bien, es una nos lleva la ley un poco, nos lleva a ese tipo de iniciativas, quizá no tan extremas. ¿Cómo lo trasladáis a las comisiones de control? ¿Cómo viven ellos todo el tema de la sostenibilidad? Si quieres, empiezo yo ya. Sí, empiezas tú y así ya. Yo me puedo tirar 5 o 10 minutos o 20 con este tema. Yo creo que están embarrados ya que vamos. Nosotros en BBVA llevamos tiempo ya, sí, nos adherimos a la Net Zero hace ya bastantes años. Tenemos ese compromiso también de algún PRI también y todo. Entonces, como sabes, hay que tener el compromiso de llevar a las comisiones, a los clientes, ese objetivo de descarbonización. Pero es complicado, esto todavía no, el mercado sí que hay un cierto desarrollo, pero todavía no está. Es más, yo creo que los últimos datos que han salido recientemente de descarbonización en el mundo, los últimos datos, incluso vamos para atrás. Sí. Es decir, es que no vamos para adelante, es que vamos para atrás. Por lo tanto, hay que dar pasos desde cada uno, desde donde está, tiene que dar pasos en este sentido. Nosotros este año, ya en enero, ya hemos empezado a plantear a todos nuestros clientes una estrategia de descarbonización en las carteras implementada ya directamente. Lo que sí que estábamos viendo es que, primero, la legislación va a su nivel, va a su ritmo y hay que compasarse a su ritmo, no hay que ir mucho más adelante. Y también es cómo se instrumentaliza esas inversiones. Es decir, hay ciertas
inversiones en ciertos activos que sí que es fácil invertir ya con descarbonización y otra serie de activos es que es muy difícil. Por ejemplo, la renta fija americana, pues no puedes aplicar a la descarbonización, es imposible, no hay nada, o verde o sostenible, no hay apenas nada. Bonos corporativos americanos, solo un 3% de las emisiones son sostenibles. En Europa más de un 20%, aquí se puede hacer algo. Y la parte de gobiernos europeos también tiene una parte significativa, se pueden hacer cosas. Renta fija emergente, olvidémonos del tema. Es decir, hay activos que se puede avanzar y otros activos que no se puede avanzar. Nosotros hemos propuesto, la propuesta que hemos llevado a los clientes es descarbonizar las carteras empezando por un activo que ahí sí que es invertible y es material y se puede llevar un seguimiento, que es la renta variable. El 100% de nuestros clientes ya tienen encima de la mesa y lo están aprobando y estamos cambiando nuestros benchmarks, incluso ya cambiando los benchmarks que tenemos a índices climáticos, de transición climática. Y hemos escogido entre los dos que hay en principio, los PAB y los CTBs, que son los dos índices de transición climática de la Unión Europea, hemos propuesto los CTBs porque el nivel de llegada, como siempre digo, es el mismo. A 2050 tenemos que estar descarbonizados, pero es la trayectoria. Los CTBs son mucho más lineales, mucho más pausados, no eliminan sectorialmente sectores enteros como hacen los PABs, que es muy agresivo al principio para luego llegar al mismo punto. Es decir, nosotros creemos que las exclusiones no han de ser severas, excepto en algunos casos, minas antipersonas, energía, armamento nuclear, violación de derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero en este tipo de transición lo que no podemos es abandonar sectores enteros de las economías porque hay que hacer una transición justa, porque si no aquí estaremos aceptando a los trabajadores. Si abandonamos a las empresas tecnológicas, a las petroleras, porque contaminan más, etcétera, etcétera, pues estaremos abandonando a todos los trabajadores de las petroleras, de las químicas, industriales, etcétera, etcétera, y ese creemos que no es el camino. Por lo tanto, vamos a ir por esta parte, ya están propuestos, ya estamos haciendo el cambio y solamente es algo más que estamos haciendo respecto a lo que hacíamos. Y esto tendrá que ser al final a toda la cartera, pero cada cosa a su paso. Primero vamos a dar un paso, que yo creo que es lo importante, empezar a dar ya pasos para que podamos decir dentro de unos años de que realmente estamos cumpliendo objetivos y vamos en la dirección correcta. Muy bien. Eduardo. Pues yo creo que algo parecido. Yo creo que hay varios tipos de comisiones de control. Aquellas comisiones de control más grandes, yo creo que lo tienen más interiorizado, esto es importante. Vosotros habéis sido firmantes de la Net Zero, nosotros como gestora también lo somos. Pero también es verdad que tengo que reconocer que hay otras gestoras pequeñas o más pequeñas que, en fin, que tampoco le están dando una importancia excesiva. La regulación, de todas formas, a todas las gestoras, queramos o no queramos, nos está llevando a donde nos está llevando. Es decir, tenemos que tenerlo, interiorizarlo como algo especialmente relevante. Ya lo era dentro de Vidacaixa desde hace muchos años. Fuimos firmantes de los PRIs, incluso algo después que el propio Fondo de Empleados de CaixaBank, pero ya hace 15, 16 años. Por lo tanto, es algo que lo teníamos claramente en el ADN de lo que era el equipo de inversiones y de lo que era la propia compañía. Pero ahora hay que ir mucho más, hay que ser hay que llegar a un número en concreto. Nosotros tenemos como referencia el año 2019 como objetivo de descarbonización. Sabéis que el objetivo neutral es el 2050 y un intermedio en 2030, y con un objetivo básicamente de la alianza de llegar a reducirla con objetivo 2030 entre un 40 y un 60%. Bueno, yo creo que llegaremos y estamos como mínimo pensando en llegar a un 50% de reducción en 2030 para esta cartera, que es la vuestra, el Fondo de Empleos de CaixaBank, y para el resto de los fondos de pensiones, porque además os tengo que decir que nosotros en general en Vidacaixa, cuando algo consideremos que es bueno para el fondo grande y para el fondo más pequeño. Por lo tanto, tenemos una gestión bastante similar en cuanto a lo que estamos buscando. También estamos invirtiendo un porcentaje, y además es un compromiso con la Net Zero, en bonos verdes. O sea, que además de esa reducción gradual de descarbonización de la cartera, tienes que invertir en bonos verdes. Y además otro tema que es fundamental, y es llegar a un engagement, o sea, a entablar relación directamente con aquellas emisiones más intensivas para tratar de asegurarte que están cumpliendo con su objetivo de descarbonización. Por lo tanto, yo creo que es un tema especialmente significativo. Creo que la regulación nos complica mucho el trabajo. Hay mucha falta de claridad. Hablamos de taxonomía y quien la está de alguna forma desarrollando no sabe ni lo que es. Entonces, esto todavía está... Era necesario, de alguna forma el regulador lo que quería es, esto tiene que estar ahí, tiene que estar hablándose, pero la verdad es que tiene tela, porque en fondos de pensiones de empleo menos, pero cuando hablas de fondos de individual y les preguntas por temas de sostenibilidad, si alguien te dice lo que piensa, es imposible, porque le estás de alguna forma estás confundiendo. O sea, terminan por decir, dime lo que tengo que firmar y firmo. Y esto es lo que te obliga a la regulación. ¿Qué es una inversión sostenible? Si ni siquiera está claro qué es una inversión sostenible. No hay una definición. Entonces,
todo esto yo creo que dificulta, pero bueno, la descarbonización es algo que es necesario y, por lo tanto, un compromiso que tenemos como gestora, como comisiones de control en los más grandes y, desde luego, yo creo que nuestra labor de divulgación por parte de los equipos para que sean conscientes de la relevancia que tienen y de la importancia que supone para el propio fondo de pensiones y para el planeta y para la sociedad en su conjunto. Adelante. Pues como todas las grandes gestoras, llevamos muchos años trabajando este tema, llevamos todos más de 10 años ya trabajando con actuaciones reales. ¿Pero en qué línea van? Los cambios de benchmarks, los benchmarks que tenéis como referencia, con procesos de descarbonización. No voy a entrar más allá de lo que han dicho, pero ya la mayor parte de fondos de pensiones ya han hecho ese salto. Por lo tanto, ya están utilizando indicadores de gestión, porque los benchmarks no dejan de ser índices de indicadores de gestión, ya más alineados con estos objetivos que hemos estado comentando. Pero nos faltan dos cosas más. Los derechos de las comisiones de control a la hora de poder votar en juntas generales de accionistas. Nosotros lo tenemos implementado y estamos haciendo que nuestras comisiones de control voten en juntas generales de accionistas, ya no solamente de la zona euro, que el año pasado os decía que todo lo que es la zona europea, sino que ya hemos empezado con Estados Unidos y este año hemos empezado Estados Unidos, Japón y otros países, alrededor de unos 14. Por lo tanto, ese objetivo de que podáis demostrar que estáis votando con este tipo de principios es básico, porque no solamente tenéis que dar las instrucciones, sino que también tenéis que trabajar. ¿Cuántos de vosotros ha trabajado en una guía de voto para las juntas generales de accionistas? Nosotros las presentamos y se las damos a las comisiones de control para tener las guías de voto. Pero el siguiente paso y más importante, ¿os habéis implicado? En las comisiones de control hemos incorporado la publicación de todos los votos que se han realizado en juntas generales de accionistas. Por lo tanto, están publicados. Y nos hemos implicado con nuestras comisiones de control haciendo que las empresas que han recibido esos votos sepan por qué nuestras comisiones de control, los fondos, han votado eso. Y nos hemos implicado y nos hemos puesto en contacto con ellos. Esa es la parte que une todo el círculo. Tenemos que unir el círculo. No solamente hace falta que las inversiones hagan algo. ¿Vosotros habéis hecho algo? ¿Habéis estado implicados en este sentido? Las facilidades que se tienen que dar a las comisiones de control cada vez son mayores. Requieren de unos esfuerzos, requieren de un dinero y de unos procesos, ¿no? Y tenemos gente dedicada, tenemos más de 6 personas dedicadas a todos estos temas. Por lo tanto, creo que poco a poco vamos a ir implementando mejores mecanismos y mejores procesos para vuestro servicio. Adelante. Venga, bueno, pues relacionado con este tema de la sostenibilidad, la verdad es que llevamos ya tantos años tratando de adaptarnos a toda esta nueva normativa que yo siempre que me preguntan sobre la sostenibilidad, yo la palabra que siempre me viene es la de la naturalidad, ¿no? Naturalidad en cuanto a qué. Realmente lo que hay que tener en cuenta cuando tú inviertes, cuando nosotros invertimos desde un punto de vista y tenemos en cuenta todas las métricas financieras, ¿no? Analizamos una empresa, sus balances, cuentas de resultados, qué flujos de caja es capaz de generarnos, ¿por qué no vamos a tener también en cuenta esas métricas ambientales, sociales y de buena gobernanza de estas empresas? Por eso lo llamo yo la naturalidad. Hay que ampliar, ¿no?, esa forma de mirar las inversiones y tener y valorar ambas métricas financieras y extrafinancieras de igual forma. Es cierto que a lo largo de todos estos años también a nosotros, ¿no?, como gestora nos ha llevado un proceso de interiorización de esta nueva forma, ¿no?, de esta nueva forma de invertir en la cual, bueno, pues tengamos en cuenta ambos aspectos. Nosotros también hemos hecho ese esfuerzo, ¿no?, para formar parte de todos estos organismos y sobre todo lo que tenemos en cuenta es a la hora de invertir, pues aquellas compañías que están haciendo unos grandes esfuerzos para mejorar en estas métricas extrafinancieras. Para ello, bueno, como comentabais, pues hacemos políticas de diálogo activo con ellas, tratamos de sacarles, ¿no?, de forzar, ¿no?, de contribuir a que estas compañías vayan mejorando en esas políticas, ¿no?, de tanto la A, ¿no?, la S y la G, y vayan mejorando poquito a poco.
Nosotros lo que sí que hemos visto es que en renta fija la verdad es que el mercado ha ido evolucionando a lo largo de estos años. Pasamos de esos primeros años, ¿no?, en los que prácticamente teníamos muy poquitas emisiones y esas poquitas emisiones tenías que pagar una prima adicional si querías invertir en ellas. Al final se creó también hasta una cierta burbuja, ¿no? Es decir, ¿por qué tengo que invertir en estos bonos si digamos, la rentabilidad que me está ofreciendo realmente no va acorde, ¿no?, con esa empresa y lo único que estoy pagando es esa prima, vamos a llamarla esa prima verde, ¿no? Sí. El greenium famoso que todos estamos acostumbrados a oír y a hablar de él. Estamos viendo como poquito a poco ese greenium, ¿no?, esa prima verde está volviendo a unos niveles ya más razonables, ¿no? Y por lo tanto ese mercado de renta fija yo creo que se va a ir adaptando a esa propia naturalidad que os estoy comentando. En renta variable, por supuesto, ¿no?, tenemos un abanico mucho más amplio y ahí es fundamental, ¿no?, tratarlo como un factor adicional más a la hora de invertir y de verdad nosotros lo consideramos así y siempre que nos enfrentamos, ¿no?, cuando hablamos con vosotros, así os lo trasladamos, ¿no? Os comentamos ambas métricas de la cartera con sus métricas de valoración, qué niveles de valoración de PER, rentabilidad por dividendo, beneficios, etcétera, etcétera, pero también os contamos en qué tipos de empresas se están haciendo esos esfuerzos de descarbonización, ¿no? Cómo cumplen todas esas métricas extrafinancieras, con lo cual, naturalidad. Fenomenal. Bueno, yo creo que ya hemos acabado. Muchas gracias. Sobre este era otro punto, que iba a ser así de largo porque íbamos a hablar de voto, de engagement, de riesgos materiales asociados a sostenibilidad, o sea que para otro año. Muchas gracias a todos por vuestra sinceridad y por vuestra generosidad y gracias por vuestra paciencia y yo creo que ya estamos, ¿no? Hemos acabado. Muchas gracias.